ni escrita, ni en opiniones del gobierno en cabeza del señor presidente Gustavo Petro, que indique que lo que están diciendo es cierto. Es decir, el señor presidente, cuando hizo la propuesta de constituyente, lo que dijo es, primero, la constituyente debe ser para reafirmar el espíritu de la Constitución de 1991, no para cambiar la Constitución. Esto quiere decir que la constituyente que está proponiendo el señor presidente es para devolverle al texto constitucional de 1991 el espíritu y la letra que le ha sido cercenada durante estos 33 años mediante mecanismos de reforma constitucional. Han habido alrededor de 55 reformas constitucionales, muchas de las cuales contravienen, contradicen el espíritu garantista, el espíritu descentralizador, el espíritu de democracia participativa que los constituyentes en 1991 aprobamos. Quiero poner aquí un ejemplo. En 1990, para poner un ejemplo, con base en la profundización de la descentralización, recogiendo una propuesta presentada por el Consenso Caribe, es decir, una propuesta que discutimos y aprobamos y nos comprometimos los constituyentes originarios del Caribe, en cuanto que la Constitución o la constituyente aprobara un mecanismo de crecimiento permanente de los recursos que recoge la nación y luego distribuye los territorios. Ese mecanismo aprobado en 1991 fue reformado y se volvió a recentralizar el tema de los recursos y de la participación ciudadana. Hicimos nosotros en el artículo 356 de la Constitución, y eso ha hecho de que cada vez más los territorios tengan menos recursos, mientras que la nación aumenta su poder económico y, por supuesto, eso significa en términos políticos una recentralización de lo que uno llamaría la participación económica de los demás territorios. Eso para poner un ejemplo, y podemos mirar uno a uno las 55 reformas que ha sufrido la Carta del 91 y nos percataremos de la viabilidad que ha presentado el señor presidente en el sentido de una constituyente que le devuelva a la letra constitucional lo que se le ha quitado, lo que se le ha robado en términos de democracia económica, en términos de democracia social y en términos de democracia política. Es decir, una constituyente no para cambiar la constitución, sino una constituyente para devolverle a la letra constitucional sentido y el espíritu que le ha sido cercenado durante estos 33 años de vigencia mediante 55 reformas o contrarreformas que se le han hecho a la Carta Política. En segundo lugar, el señor presidente ha sido claro y enfático en decir que la constituyente debe incorporar nuevas agendas que hace 33 años no existían. Cuando hablo de nuevas agendas que hace 33 años no existían, hago referencia a una agenda concreta que viene manejando el gobierno nacional y que se denomina cambio climático. En esto quiero hacer claridad. La Constitución de 1991 es una constitución que en términos ambientales
es poderosa, es fuerte, pero también en términos ambientales, mucho de su articulado ha sido contrarreformado. Por ponerles un ejemplo, en la Constitución de 1991, a los consejos municipales se le entregó la atribución, se le entregó el poder para que los consejos en el ámbito de su territorio, en la jurisdicción de su territorio, que es el municipio, defendieran los recursos naturales y culturales. Pues en la época en que comenzaron los consejos a tomar cartas en el asunto y a promover consultas populares para que mediante el mecanismo de consultas populares se prohibiera la extracción minera eh, sobre los recursos ambientales, sobre bienes ambientales estratégicos, pues el gobierno de ese entonces, que andaba montado en una locomotora minera, comenzaron a contrarreformar, y hoy a los concejales y a los consejos municipales se les quitó la atribución de cuidar y la participación en los territorios de la gente para el cuidado de los recursos ambientales y culturales. Y con esto desconocieron la decisión de muchos municipios en el sentido de prohibir en el ámbito de sus municipios y de sus territorios la extracción minera sobre bienes ambientales estratégicos. Entonces, uno se pregunta, lo ambiental no es un discurso, lo ambiental no es filosofía, lo ambiental fundamentalmente es el territorio, es el agua en el territorio, son los bienes ambientales en el territorio, son los páramos en el territorio. Y si los ciudadanos que habitan el territorio no poseen una cultura de cuidado de lo ambiental, si los ciudadanos que habitan en el territorio se les quita el poder para decidir y proteger los bienes ambientales, entonces lo que sucede es que queda el tema ambiental en manos de los gobiernos nacionales, en manos del centralismo, que en función exclusivamente de echar mano a más recursos, les importa un bledo volver una porquería a los territorios. Y este es un tema que se está debatiendo y que, por supuesto, genera una tensión entre hacemos explotación minera para recoger plata o cuidamos los bienes ambientales para tener más vida y tener más territorio y tener un territorio para la vida. Por supuesto, los negociantes de bienes mineros, pues no están de acuerdo con eso. Y no están de acuerdo porque su negocio, porque su plata, porque su riqueza se hace y aumenta en detrimento del bien colectivo, al disfrute de un medio ambiente sano, al disfrute de un saludable ambiente, al disfrute de la vida. Y entonces aquí los ciudadanos tendremos que decidir si optamos por el negocio de unos pocos o si optamos por el bien colectivo de la vida de la gente y de los ciudadanos. Eso para poner un ejemplo. Entonces vuelvo. Segundo, la propuesta del actual gobierno ha dicho que la constituyente debe ser para, primero, para devolverle al texto del 91 lo que se le ha cercenado, lo que se le ha quitado. Segundo, para incorporar nuevas agendas. Y pongo el ejemplo de la agenda del cambio climático, que iría a fortalecer lo que la Constitución de 1991 tiene estipulado para la defensa de los recursos ambientales y de los recursos naturales en este país. En tercer lugar, y esto ya es una propuesta, si vamos a una constituyente
que pretenda devolverle lo que le han quitado al texto constitucional del 91 y que pretenda incorporar nuevas agendas contemporáneas como la del cambio climático, que también hay que mirar el tema del mínimo vital de agua, el mínimo vital de energía, el mínimo vital que necesita la vida y que no puede ser bajo ninguna circunstancia negada. Eso debe ser discutido. Y entonces aquí nos metemos en otro tema inconcluso en la Constitución de 1991, como es el tema de la descentralización. En el tema de la descentralización, además de reconocer la territorialidad indígena ancestral, además de reconocer la territorialidad negra ancestral, además de reconocer la variopinta territorialidad y la variopinta cultura de este país, nosotros decidimos en consenso trabajar un Estado territorial regionalizado, propuesta que fue promovida fundamentalmente por los constituyentes del Caribe, y adicional, trabajar por restablecer en el país el modelo provincial, propuesta hecha fundamentalmente por el sociólogo constituyente e integrante de la lista de la DM19, el profesor Orlando Falborda. Ese tema del Estado regional autónomo y ese tema de los territorios provincializados, después de 33 años de vigencia de la Constitución, ha sido letra muerta. El mecanismo de regionalización paulatina ha sido hasta ahora desde los territorios y desde los gobiernos nacionales o desde el centro, ha sido desconocido por muchos y por algunos tratado tímidamente. Es decir, no ha habido un esfuerzo de dinamizar, acelerar el proceso de Estado regional autónomo y el proceso de territorios provinciales. Eso, por el contrario, ha sido por todos los gobiernos de posconstituyente, ha sido un tema al que se le ha dado vuelta, al que se le ha utilizado solamente para buscar votos, pero los gobiernos posconstituyentes, todos, después de 33 años, han sido gobiernos que se hacen elegir invocando la Constitución de 1991, pero gobiernan con la letra y la dinámica de la derogada Constitución de 1816, tanto en lo político, tanto en lo social y en lo económico. Aquí lo que existe es un proceso de recentralización de lo ordenado y en contravía a lo ordenado por la Constitución de 1991. Entonces, el debate constituyente, la propuesta constituyente presentada por el señor presidente debe servirnos y debemos verlo como una oportunidad para profundizar en el proceso de descentralización. Y entonces tendremos que discutir, ¿tiene sentido que los departamentos sigan existiendo como un mecanismo intermediario entre la nación y el territorio? ¿No es acaso una repetición de la repetidera que existan departamentos y regiones y se presente una especie de disputa por los limitados recursos que tiene el país y su distribución con tanta intermediación? Y aquí yo quiero decirles que en 1991, en la ponencia que presenté sobre el tema de los departamentos, mi ponencia planteaba la disolución de los departamentos para darle paso al proceso de regionalización.
Por supuesto, esa propuesta, el departamentalismo existente en la Asamblea Constituyente del 91, encabezado por Antioquia y encabezado por el Valle, y Cundinamarca y Bogotá dieron al traste con esa propuesta y no alcanzó la mayoría, luego fui derrotado. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es racionalmente, es racionalmente territorial que se tengan intermediaciones como las regiones y los departamentos, en los cuales los departamentos son los más interesados que no existan regiones, y eso lo que hace es que la propuesta de Estado regional autónomo sea simplemente letra muerta? Pero, concluyo, es un tema para debatir, un tema para discutir y un tema que el ciudadano deberá aprobar o improbar con su voto. El otro tema, digamos, contemporáneo, actual, es el tema de la paz. Cuando hablamos del tema de la paz, en esto existe también un antecedente. En 1991, el escenario constituyente sirvió para que grupos al margen de la ley, grupos rebeldes, grupos armados que se avinieron a discusiones y a dejación de armas con el gobierno nacional, ingresaran al debate constituyente e incorporaran propuestas e iniciativas que traían al texto constitucional. El escenario constituyente de 1991 sirvió para reafirmar las paces logradas con el Quintín-Lame, las paces logradas con el PRT, las paces logradas o pactadas con el Ejército Popular de Liberación, EPL. Pregunta, si vamos a un proceso constituyente, ¿es o no acaso una oportunidad para que los grupos al margen de la ley que mantienen reconocimiento político por el gobierno y que están en proceso de diálogo y negociación con el gobierno, es legítimo, es normal, es posible que también hagan parte de un escenario constituyente a efecto de que tengan la oportunidad de dialogar, de debatir su visión del Estado y del mundo al interior de un proceso de decisión soberana como es una constituyente? Entonces, la paz debe ser también, y la constituyente debe ser también, un escenario para la reafirmación de la paz, en el sentido en que los integrantes de esas organizaciones alzadas en armas que se avengan a decisiones de entrega de armas, a decisiones de pactar la paz con el gobierno, puedan ingresar o hacer parte del escenario de discusión de los temas constituyentes. Ese, digamos en términos generales, ha sido lo que se ha venido promoviendo como escenario constituyente para, uno, devolverle a la Constitución lo que le han cercenado; dos, incorporar nuevos temas, entre ellos cambio climático, profundización de la descentralización y incorporación de actores para refrendar procesos de paz y de negociación que se hagan en el marco del actual gobierno. Diría entonces que la constituyente es una oportunidad para profundizar la democracia participativa. Ojo con lo que estoy diciendo, para profundizar la democracia participativa. Con esto quiero decirle que en 33 años de vigencia de la Constitución se ha profundizado la dinámica de la democracia representativa,
pero la dinámica de la democracia participativa sigue siendo todavía una entelequia, sigue siendo todavía letra muerta. Les pongo un ejemplo. Artículo 41 de la Constitución. Anótenlo y estudienlo. Artículo 41 de la Constitución. El artículo 41 dice que la Constitución debe ser enseñada en el ámbito de la escuela. Cuando hablo ámbito de la escuela, eso va desde la sala cuna hasta los doctorados. Debe ser enseñada la Constitución. Pero a pie seguido, a letra seguida, dice que además de ser enseñada, debe practicarse los instrumentos de participación ciudadana. Pregunto, 33 años después, ¿cuántas consultas estudiantiles, universitarias, de educación media o de educación elemental se han realizado en este país? ¿Cuántos colegios han sometido a la participación y decisión triestamentaria los llamados códigos de convivencia o manuales de convivencia? ¿Es acaso o no los manuales de convivencia un texto elaborado por una élite de profesores, de estudiantes y de directivos que simplemente se le imponen al estudiante que hace parte de esa comunidad educativa? ¿Cuántos referéndums educativos han existido en este país? ¿Cuántas constituyentes educativas se han dado en este país? ¿Por qué en este país seguimos educando a nuestros estudiantes, a nuestros universitarios, con el mismo talante y la misma cultura autoritaria de la Constitución de 1886? Dice la Constitución de 1991 que en Colombia existe la libertad de culto. Y sin embargo, en todos los despachos públicos no hay libertad de culto, porque todos los despachos públicos en términos simbólicos siguen siendo presididos por la Iglesia Católica. ¿Y entonces en qué queda la libertad de culto? ¿Cuándo vamos a quitar los crucifijos? ¿Cuándo vamos a quitar las capillas de los escenarios públicos? Porque todo eso contraviene la libertad de culto, y la libertad de culto, eso es una libertad personal, privada. No es un Estado consagrado a una religión, que fue el Estado de la Constitución de 1886, que fue consagrada a la Iglesia Católica, a la Iglesia Concordataria. Eso fue derogado en 1991. Sin embargo, en nuestra cultura, en nuestra práctica, seguimos siendo y actuando en términos de la educación, en términos del servicio público, seguimos actuando como si fuéramos una iglesia y no muchas iglesias. En esto, una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es la práctica gubernamental y la práctica ciudadana. Es decir, hay texto constitucional, pero no hay cultura de participación y no hay cultura armonizada entre la letra de la Constitución y la práctica ciudadana y la práctica gubernamental. Todo esto no es invento ni del señor presidente, ni es invento del que les está hablando. En el artículo número 3 de la Constitución, anótenlo, léanlo y estudienlo. En el artículo número 3 de la Constitución se establece una cosita que se llama la soberanía popular. Y dice la Constitución de 1991 que la soberanía, o sea, el poder, reside exclusivamente en el pueblo, y que el pueblo lo ejerce de la manera en que la Constitución y la ley lo establecen. ¿Qué significa esto? Que a diferencia
de hace 33 años, donde no existía ni regla ni mandato que pudiera, digamos, delimitar o pudiera reglar el tema constituyente, hoy sí existe. Y por eso el artículo tercero dice que la soberanía reside en el pueblo y el poder soberano del pueblo es el poder constituyente. ¿Y cómo se ejerce el poder constituyente? Pues ahí está en la Constitución, dice, como dice la Constitución y como dice la ley. Y entonces aquí tenemos que tener claro todos, desde el gobierno hasta los ciudadanos y los ciudadanos que apoyan y los ciudadanos que están en la oposición, tenemos que tener claro que, a diferencia del 91, hoy hay texto, hoy hay constitución que nos dice cómo se debe convocar a una constituyente. Lo primero, dice la constitución, es un mecanismo viable la constituyente para reformar la constitución. Segundo, debe hacerse mediante una ley que debe ser tramitada por el Congreso de la República. Es decir, el señor presidente, que es el que ha tomado la iniciativa, debe presentar un texto de ley de convocatoria constituyente donde debe estar señalado su composición y su temática, y, esa ley debe ser tramitada en el Congreso, debe ser aprobada y luego debe ser aprobada por la ciudadanía que se autoconvoca mediante la aprobación de esa ley a la constituyente y luego debe conformarse de acuerdo con esa ley cómo es el escenario constituyente, es decir, quiénes son sus delegados, cómo se eligen sus delegados, si habrá una representación ciudadana que reside en el exterior, si podrán elegirse los que tienen doble nacionalidad, si podrán estar en ese escenario las organizaciones sociales, cómo se representan las organizaciones sociales, cómo se representan las organizaciones políticas, qué vamos a hacer con las comunidades afrodescendientes o las comunidades negras, qué vamos a hacer con las comunidades indígenas, cuál va a ser su representación. Y entonces, como todo eso es elección, aquí se nos viene otro debate. Dicen que en Colombia los muertos votan. Uno pregunta, ¿esta constituyente se va a elegir con los mismos mecanismos de un sistema electoral poroso, de un sistema electoral por muchos expertos dicho que es un sistema electoral corrupto, que no es un sistema electoral confiable? Vamos entonces a un debate constituyente para que nuevamente los dineros mal habidos se incorporen en la decisión ciudadana. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que el narcotráfico y la corrupción no terminen mandando en la constituyente, como hoy sucede en muchos escenarios de decisión popular y democrática? ¿No se dice acaso que muchos congresistas están comprados por la corrupción o están comprados por el narcotráfico? ¿No se dice acaso que gobiernos territoriales responden a las agendas de la corrupción y el narcotráfico? Y entonces, ¿qué va a pasar si elegimos una constituyente que terminan siendo financiadas y terminan siendo la agenda de la corrupción y del narcotráfico la que ordena en esa constituyente? ¿O es que acaso olvidamos que en 1991, a propósito del debate de la extradición o la no extradición, hubo videos donde se mostró que algunos constituyentes recibieron dineros de parte del narcotráfico para poner su voto en contra de la extradición? ¿Es acaso eso cierto? ¿Es acaso mentira que esos narcovideos nunca aparecieron? ¿Qué pasó ahí? Y vamos a permitir entonces una delegitimación constituyente si no discutimos cómo evitar
que los dineros del narcotráfico y la corrupción terminen siendo los que manden la parada en un escenario constituyente. Concluyo. Hay una convocatoria legítima, legal y constitucional hecha por el señor presidente. Segundo, esa convocatoria ha sido claro el señor presidente en decir que no es para, para hacer una nueva constitución, es decir, para derogar la constitución del 91. Y como él lo ha dicho, y ha dicho para qué es, eso tiene que quedar escrito en un texto que se llama Ley de la República, perdón, Proyecto de Ley de la República, que debe ser presentado al Congreso y el Congreso debe aprobar o improbar y la Corte Constitucional debe estudiar, una vez aprobado, su constitucionalidad, si siguió todas las formalidades establecidas para la convocatoria constituyente para poder dar el siguiente paso, que es el paso de la refrendación ciudadana, que es el que en últimas convoca a esa constituyente. ¿Quiénes son sus miembros y cuál es su tema? Y ojo, y entonces esto es para los que están soñando que la constituyente debe cerrar el Congreso. Ojo, a diferencia del 91, donde no había regla, hoy la Constitución establece que mientras se discute y está funcionando la constituyente, los temas que se están discutiendo en la constituyente no podrán ser tocados por el Congreso. Es decir, no está convocada una constituyente para cerrar un órgano como el Poder Legislativo. Se establece que mientras se debate en la constituyente, los temas que ahí se debatan, que deben estar en el texto de una ley, no son temas inventados ni traídos de los cabellos, ni porque anoche soñé de que había que ver un federalismo y entonces meto el tema federal. No, tienen que ser los temas que están, que están en el texto que la ley presenta y que debe discutir y debe aprobar o improbar el Congreso de la República. Temas, duración, composición deben hacer parte de la ley. Y esos temas y esa composición, el Congreso de la República, que no tiene por qué estar cerrado, simplemente queda inhabilitado, inhábil para discutir esos temas o esa agenda temática. Con esto quiero decir que pensar hoy suprimir un poder porque es que no nos gusta, porque es que no nos aprobaron la reforma, porque es que ahí está la corrupción, porque es que yo quiero decirles que eso hoy no es posible. Y no es posible porque la misma Constitución establece cómo renovar esos escenarios. Y yo aquí quiero recordarles que los congresistas actuales no se autonombraron, los congresistas actuales lo eligió la gente. Los alcaldes actuales lo eligió el ciudadano. Los gobernadores actuales lo eligió el ciudadano. Los concejales lo eligió la ciudadanía. Los diputados lo eligió la ciudadanía. Y si somos los sectores progresistas, los sectores de izquierda, si somos minorías, es porque somos minorías. Nadie, absolutamente nadie distinto al poder ciudadano es lo que ha hecho que la representación hoy en Colombia sea lo que es. Algunos expertos y estudiosos de estos temas dicen que no hay nada más parecido a un país que sus escenarios de toma de decisiones. Es decir, el Congreso de la República se parece a Colombia. Y el señor presidente de la República, con todo lo que lo apoyamos, pues no podemos echarnos mentiras que el país frente a la elección presidencial quedó miti y miti. Y entonces el problema no es de legitimar la otra mitad,
El problema es cómo hacer que una gran parte, y quizás es la mayoritaria, de ciudadanos todavía siguen considerando que el tema de la política le es un tema ajeno, al cual no le importa y al cual no le interesa. La abstención en Colombia sigue ganando las elecciones. La abstención en Colombia sigue siendo la mayoría cuando se trata del uso de mecanismos de participación ciudadana. ¿Acaso la consulta por la paz no fue derrotada? ¿Y acaso no fue una participación minoritaria del país? ¿Acaso la consulta popular por la paz del municipio de Aguachica, la primera que se hizo en este país en 1994, acaso no alcanzó el umbral? ¿Y por qué no alcanzó el umbral? ¿Y por qué la mayoría de ciudadanos de aguachiquenses y morrocoyeros que decían que creían en la paz no salieron a refrendar esa propuesta de Aguachica, municipio de paz? ¿Qué pasó ahí? ¿O es que acaso también la Constitución, perdón, la Asamblea Constituyente de 1991 no fue elegida con una precariedad de participación ciudadana? Es decir, tenemos que preguntarnos y todos los responsables de estos temas de política pública tendrán que preguntarse, bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer el Estado para que la gran derrotada en una eventual constituyente sea la abstención? ¿Es que vamos a obligar a la gente a que vote? ¿O es que vamos a hacer jornadas pedagógicas para despertar en la gente el interés de participación? Y cuando hablo de participación, ¿dónde están los jóvenes? Le decía esta mañana en una llamada previa a uno de los coordinadores, oiga, hagan un ejercicio elemental. De todos los que estamos en este momento en este chat, ¿quiénes somos mayores? Perdón, ¿quiénes estamos en el rango de edad entre los 18 y los 35 años? Que levanten la mano y se darán cuenta que este es un chat donde todos ya somos de 45 para arriba. Es decir, vamos a elegir, como en la vieja Atenas, una constituyente de cuchos sabios, sabios pero cuchos, y los ciudadanos jóvenes, ¿dónde van a participar? Y entonces aquí también tenemos que preguntarnos en estas jornadas pedagógicas, pero también en el tema de la decisión, cómo va a ser la participación de las juventudes. Y termino recordándoles un pequeño detalle. En 1991 se convocó a una constituyente que previamente tuvo lo que yo llamo una insurrección ciudadana juvenil estudiantil, que se llamó la séptima papeleta. ¿Dónde está la séptima papeleta de esta constituyente convocada por el señor presidente Gustavo Petro? ¿Dónde están las juventudes estudiantiles haciendo jornadas pedagógicas, jornadas de movilización para debatir los temas que ha propuesto el señor presidente sean debatidos en la constituyente? Es decir, devolverle el espíritu y el sentido de la Constitución del 91 e incorporar los temas de la agenda contemporánea como el cambio climático, como la profundización de la descentralización y como el tema de la paz. ¿Cómo hacer para que los estudiantes, antes que tirar piedra, aquí en Bogotá, en la 26 o en la NQS, estén dinamizando movilizaciones y debates estudiantiles para participar como jóvenes y estudiantes en un eventual proceso constituyente? ¿Dónde están? Y le decía a esa persona, yo tengo de un par de hijos que están entre ese rango de edad, entre 18 y los 35 años, y con ellos hacemos estos debates aquí en la casa y les quiero contar que no les interesa la política. Están muy preocupados por el tema
empresarial privado, dicen que lo político es una porquería, consideran a lo político y a los políticos como casi que ciudadanos despreciables, no les gusta participar en este tipo de agendas educativas. Cada vez que les hablo del tema, me dice, papá, y usted con su tema, ya, papá, de esa cosa quieta, etcétera. Es decir, hay una ciudadanía posconstituyente enajenada de los temas del poder político, de los temas de la política y de los temas de las agendas contemporáneas, aunque son practicantes de una agenda que para nosotros no era importante. Es decir, para mis hijos, los animales tienen una importancia superlativa, son casi que humanos en nuestro hogar. Antes, pues el perro era para cuidar la casa y para tenerlo encadenado y que mordiera al ladrón. Hoy los hogares están llenos de jóvenes con gatos, de jóvenes con eso que se llama en el lenguaje contemporáneo el animalismo. Va a ser tratado ese tema en la constituyente, vamos a seguir con las peleas de gallo, vamos a seguir con las corridas de toro, es decir, ¿qué va a pasar con esa nueva agenda juvenil de una sensibilidad juvenil que aquí no se discute? No he escuchado al presidente de la República ni a los agenciadores de este proceso de debate constituyente qué hacer en Colombia con lo que se llama la violencia o qué hacer con la violencia que se ejerce sobre los seres vivos distintos a los humanos. ¿Qué va a pasar con los toros? ¿Qué va a pasar con los gallos? ¿Qué va a pasar con las peleas de perros? ¿Qué va a pasar con esa nueva sensibilidad? Y hay muchos memes y muchos chistes donde dicen de que la humanidad va a desaparecerse porque da risa ver a los ciudadanos, entre esos muchos jubilados como nosotros, que hemos terminado en todas las mañanas bajar de nuestro apartamento con una bolsita a recoger caca de perro. Y eso les parece ridículo. Y antes los perros cagaban donde les daba la gana, pero no en el término de perro. Bueno, todo esto pues para decirles, hay una juventud, ¿cómo la movemos? ¿Cómo hacemos a que llegue a estos escenarios? Y termino ahora sí diciendo, constituyente y temas constitucionales no son temas de abogado. Constituyente y temas de la Constitución, de acuerdo al artículo 3 de nuestra Constitución, son temas de la ciudadanía. El día en que sean temas de abogado, pues entonces tendremos que hacer no una constitución política, sino una constitución jurídica. Y entonces, para ser delegatario a una asamblea constituyente, tendrá que optarse el título de abogado. Muchas de las cosas que están pasando en el país es porque la decisión de 1991 de hacer una constitución ciudadana para ciudadanías y para que la ejercieran la ciudadanía, posteriormente mediante decisiones, 33 años después, la han convertido en tema de abogado, en especial un mecanismo expedito que se creó en el 91 para la defensa de los derechos fundamentales, como es el tema de la tutela. Dejo ahí, abro entonces el periodo de preguntas y por supuesto aquí se inicia un debate que tendrá mucho de largo y de ancho porque es un debate esencialmente de política, es un debate que está ligado al tema del poder y del ejercicio del poder. Que salgan entonces todas las flores y los que somos progresistas salgamos a promover nuestra visión progresista, que los socialistas salgan a promover su socialismo, que los comunistas salgan a decir por qué el comunismo, que los de la derecha salgan a decir por qué derecha, que los liberales salgan a promover su visión liberal, que los conservadores de igual manera, es decir, que todas las flores que esta constituyente, esta convocatoria, sirva para que el jardín plural, diverso y multicolor que es nuestro país florezca y que la vida no sea asesinada en primavera. Muchas gracias y entonces les cedo la palabra a los coordinadores. Gracias Héctor por tu exposición.